Por otro lado, en cuanto al ciclo de los cultivos, bueno, por lo general el productor se maneja por planes de siembra a varios años, donde va rotando los cultivos en un mismo lote. Entonces, por lo general, la rotación más clásica es maíz, trigo, soja, donde en distintos años va sembrando distintos cultivos. Esto ayuda a mantener la calidad del suelo en cuanto a estructura, en cuanto a fertilidad, para no hacer, digamos, porque si el suelo se siembra todos los años el mismo cultivo, bueno, también llamado el monocultivo, ese cultivo va absorbiendo todos los años los mismos nutrientes, no se va reponiendo esa cantidad de nutrientes. Entonces, la idea de la rotación es un poco mantener la estructura del suelo, un poco también mantener ir cambiando los nutrientes que van absorbiendo esos cultivos. Y obviamente el productor la idea es que también devuelva al suelo a través de fertilizantes todos los nutrientes, digamos, que el cultivo se llevó, por así decirlo. Entonces, bueno, un poco en cuanto al ciclo de los cultivos, comienza con la preparación del suelo. La idea es que, bueno, se puede realizar algún tipo de labranza por si por ahí el suelo está muy compactado, pero por lo general no se hace mucho ya por una cuestión de que ya se siembra a través de la siembra directa, es decir, que no hay una remoción del suelo a la hora de sembrar, sino que a través del tren de siembra de la sembradora, digamos, abre un surco y ya va depositando la semilla sin hacer una remoción fuerte, digamos, del suelo. Pero bueno, previo a eso se realizan análisis de suelo para ver cuántos nutrientes tenemos, de cuánto disponemos y también se hace un cálculo, ¿no? De cuánto me va a consumir el cultivo que quiero sembrar. Entonces, por un lado, calculamos a qué cantidad de kilos queremos llegar, como digamos, calculamos el rendimiento objetivo y por otro lado, entendemos cantidad de nutrientes me ofrece el suelo. A partir de eso, bueno, sé cuánto tengo que fertilizar para poder llevar ese cultivo al rendimiento que yo quiero y además también se hacen cálculos para poder reponer lo que ese cultivo se va a llevar del suelo. Y además también se realizan análisis de contenido de agua para saber más que nada con cuánta agua cuento en el suelo para ese cultivo. En distintas zonas del país, por ejemplo en invierno, no llueve, entonces yo necesito saber si yo cuento con esa agua almacenada en el perfil del suelo para saber si puedo sembrar o no. Entonces necesito tomar esa decisión a partir de los análisis que yo hago. Y además también se hacen controles de malezas para poder arrancar el suelo totalmente limpio, el lote, digamos, el lote donde se va a sembrar, poder arrancarlo totalmente limpio de malezas, porque esas malezas compiten con el cultivo en cuanto a la absorción de agua o la absorción de nutrientes. Entonces, la idea es que, bueno, pueda arrancar el cultivo con el lote limpio de malezas. Bueno, una vez que preparamos el suelo, como les comentaba, se realiza la siembra, por lo general es a través de siembra directa, ya en la gran mayoría de los casos de los cultivos extensivos, digamos, se realiza siembra directa y como les comentaba, el tren de siembra de la sembradora digamos, va depositando, se corta el rastrojo, digamos, el residuo del cultivo anterior, abre un surco, deposita esas semillas, cierra el surco y eso es todo lo que tiene que ver con la siembra. Algunas sembradoras también tienen un caño de bajada donde se puede depositar el fertilizante al mismo tiempo que vamos sembrando el cultivo. Entonces, bueno, eso es más que nada lo que es siembra directa y si no también hay otros tipos de siembra, por lo general, por ejemplo, las pasturas o los forrajes, digamos, para alimentación animal, se puede hacer siembra con avión, o se puede hacer siembra, digamos, donde se llama el boleado, donde va boleando las semillas, digamos, a través de todo el lote, y bueno, después se puede pasar a un tipo de implemento para que el suelo cubra esa semilla. Bueno, una vez sembrado el cultivo, la idea es monitorear esa siembra que realizamos, se llama lo que es, se hace recuento de las plántulas, digamos, que van naciendo, para más que nada saber si se llevó a cabo una buena siembra y para saber si la densidad
de siembra que yo planteé se ve reflejada en el lote, ¿no? Entonces se hacen distintas visitas, el productor con su asesor va realizando distintas visitas a lo largo del tiempo para ver si va todo en orden como se estaba planeado. Y bueno, además también de lo que son los controles post siembra, también se van monitoreando todo lo que son plagas en distintas etapas del cultivo. Puede ser en la etapa inicial, por algún complejo de gusanos del suelo que se pueden estar alimentando de la semilla o se pueden estar alimentando de la raíz de la plántula. Después tenemos todo lo que es el crecimiento vegetativo, distintas plagas que me pueden atacar. Por ejemplo, en el maíz hay distintas orugas o gusanos, digamos, que pueden atacar el maíz, que me pueden afectar gravemente el rendimiento. Entonces, hay que realizar distintos monitoreos a lo largo del ciclo del cultivo porque tengo que tomar una decisión si hay alguna plaga o alguna enfermedad o también lo que es malezas, digamos, si me está afectando el cultivo, yo tengo que tomar una decisión de si tengo que aplicar algún agroquímico, ya sea un fungicida, un herbicida o un insecticida, para poder mantener el lote lo mejor posible. Y además también se pueden hacer otro tipo de prácticas, como por ejemplo el riego. Por general, en los cultivos extensivos, el riego es complementario a las lluvias. Nosotros necesitamos de las lluvias para que esos cultivos prosperen. El riego es una práctica complementaria, no es suplementaria, sino que es complementaria más que nada para poder apuntar más alto en el rendimiento. Y después también se realiza una fertilización. Las fertilizaciones se pueden, como les comentaba, se pueden hacer a la siembra y también se pueden hacer en distintas etapas del cultivo. Por ejemplo, en el maíz se puede hacer en la etapa B6, que es cuando el cultivo tiene 6 hojas desplegadas. Se puede hacer una fertilización, o por ejemplo en el trigo, cuando está en la etapa de macollaje, también se puede hacer una fertilización. Es más que nada para poder apuntar a un rendimiento más alto y ofrecerle al cultivo todos los nutrientes necesarios para poder apuntar a ese rendimiento. Bueno, una vez que pasa todo el ciclo del cultivo, la etapa vegetativa y la etapa reproductiva, llega en lo que es la madurez fisiológica y luego la madurez comercial, donde ese grano que una vez que ya creció va llenándose, digamos, y bueno, una vez que el cultivo se entrega, es decir, que va muriendo ese cultivo, queda el fruto final que vamos a cosechar. Ese grano que se va a cosechar tiene que llegar a un cierto porcentaje de humedad para que, por un lado, cuando lo cosechemos no se rompa, porque la cosechadora, bueno, tiene distintos mecanismos de cosecha, depende del cultivo, pero ese grano se puede llegar a romper, se puede llegar a dañar si está en un porcentaje de humedad no adecuado. Y además también porque una vez que lo cosechamos, esos granos se pueden almacenar, por ejemplo, en un silo, y si se encuentra en un porcentaje de humedad no adecuado, bueno, se puede llegar a dañar, digamos, y perder nuestro producto final. Toda lo que es la etapa de la cosecha es una etapa, digamos, complicada, compleja, porque se tiene que cosechar en el momento justo. No podemos cosechar antes, porque nos puede salir caro, por esto de que les comentaba de que el grano se puede dañar, o porque también al cosechar con un porcentaje de humedad más alto de lo recomendado, nosotros en el camión estamos transportando agua y el peso es caro. Bueno, la idea es cosechar en el momento justo, con la humedad justa, y bueno, dependiendo de la estructura del productor, puede contar con maquinaria acorde o no, pero bueno, esto depende de cada productor, ¿no? Entonces también se puede alquilar, digamos, todo lo que son los contratistas, que es un actor del agro. Bueno, estos contratistas llevan a cabo distintas tareas, ya sea de siembra, pulverización o también la cosecha. Y bueno, por último, este lote que se liberó de ese cultivo queda en descanso, dependiendo de la rotación que nosotros tengamos. Y bueno, queda en descanso algunos meses para, bueno, que ese suelo se regenere. Siempre queda residuo del cultivo anterior y ese residuo se va, digamos, desintegrando y va dejando nutrientes y va devolviendo un poco al suelo lo que se
ese cultivo se llevó de nutrientes, etcétera.